Entérate con Leslie, una plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo. Entrevistas y transmisiones en vivo. www.enterateconleslie.com. Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yatas Ramírez, directora y conductora de Entérate con Leslie. Estamos en un enlace vía Zoom en vivo con el doctor Oscar Cubas Barruetos. Él es abogado, jurista y profesor de la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas noches, doctor, y bienvenido al programa Entérate con Leslie. Muy buenas noches, Leslie. Encantado de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Por primera vez te tengo en el programa y es un gusto reencontrarte después de muchos años y vamos a conversar contigo los temas de actualidad de nuestra coyuntura nacional que se ha suscitado a raíz de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. El primer tema que deseamos desarrollar contigo es justamente las protestas, el derecho a ejercer una protesta pública en la calle respecto de una situación que muestra inconformidad, pero esto es realmente bastante complicado, sobre todo cuando estamos frente a un estado de emergencia y más aún cuando atravesamos un problema de salud. En líneas generales, ¿qué opinión te merece lo que se viene desarrollando actualmente en el país? Y si es que realmente el estar en un estado de emergencia impide que las personas, los ciudadanos, podamos ejercer este derecho en este contexto. Sí, bueno, antes que nada, aquí es importante resaltar que nuestra Constitución consagra el derecho a reunirse pacíficamente, ¿no? Y establece algunos supuestos para poder restringir este derecho fundamental. Ahora, importante también mencionar que el propio Tribunal Constitucional ha consagrado el derecho a la protesta como un derecho constitucional indominado que se desprende de la Constitución. Y creo que es importante tener en cuenta no solamente los parámetros constitucionales, bien, lo que hizo el Tribunal Constitucional es justamente establecer cuáles son los marcos, desarrollar un poco la fundamentación que permite considerar al derecho a la protesta como un derecho constitucionalmente protegido y por ende, ¿no?, como un derecho fundamental. Ahora, me parece que en cuanto a órganos internacionales de protección de derechos humanos, quien mejor ha desarrollado los estándares en lo que respecta al derecho a la protesta es el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su observación general número 37. Y la observación general número 37 ha sido recientemente publicada, el 20 de septiembre de este año, y ha establecido estándares precisos sobre lo que implica el derecho a la protesta y cuáles son las obligaciones consecuentes que tienen los estados para poder respetar este derecho y para poder garantizar. Y se ponen distintas situaciones. Entonces, claramente, lo que estamos experimentando y lo que se ha podido apreciar a través de medios de comunicación resulta tremendamente preocupante, ¿no? Casos de uso desproporcionado de la fuerza, el uso de armas por parte de efectivos policiales, el uso además de policías sin identificación. Bien, ahora tu pregunta estaba centrada con respecto a si, claro, estando en la coyuntura de un régimen de excepción, ¿no? Acá es importante señalar que el derecho a la libertad de reunión no está en entre los derechos imposibilitados de ser restringidos, ¿no? La propia naturaleza del derecho establece varios criterios que permiten a los estados en determinadas circunstancias poder restringirlo. Y claro, una de ellas es justamente temas de sanidad pública, ¿correcto? Entonces, el tema pasa si es posible justificar una restricción al derecho a la libertad de reunión en su correlato de derecho a la protesta en base a temas de sanidad pública, ¿no? En mi opinión, no. Primero porque las restricciones tienen que ser absolutamente acreditadas por parte del Estado. Entonces, lo primero que el Estado tendría que hacer es presentar estudios, ¿no?, que acrediten justamente la necesidad de restringir la libertad de reunión en su correlato de derecho a la protesta en ambientes públicos, ¿no? En ambientes públicos. Entonces, ¿qué estudios se han llevado a cabo? ¿No? En otros países sí se han llevado a cabo justamente estos estudios y han arrojado que las posibilidades de contagio son absolutamente mínimas. Y es algo que tendría que ser observado por parte del Estado peruano, no para restringir el derecho a la protesta,
y que además persigue fines constitucionalmente legítimos. Claro, los temas de sanidad pública también, pero sin embargo es el Estado quien tiene la carga de la prueba, ¿no? Y estamos ante un Estado que lamentablemente digamos, no realiza este tipo de estudios, con lo cual, ¿no? Sí es importante observar que a nivel internacional, no tanto en España como en Estados Unidos, recordemos que en España el contexto de las protestas del 8 de marzo, pero además, ¿no? En los Estados Unidos con el Black Lives Matter, ¿no? Y en distintos otros países donde también se ha seguido en la misma línea, ¿no? Está plenamente acreditado científicamente, ¿no? Que no hay riesgos para la salud pública en la medida que se mantenga el distanciamiento, se haga uso correcto de las mascarillas, ¿sí? Entonces, en principio, por ese lado, no habría justificación por parte del Estado para restringir el derecho. Solamente en este correlato de hacer una protesta pública legalmente, o también hay otro tipo de manifestaciones del derecho a la reunión que no deben ejercerse justamente porque hay una restricción en mérito a el estado de emergencia y otro por razones de sanidad. Por ejemplo, cuando ha estado el señor Vizcarra, ¿no? Como presidente hasta hace unos días, ¿no? Él hablaba prohibición total de reuniones sociales, amicales, familiares, incluso visitas entre familias, ¿no? Incluso personas que salen a la calle a vender, a hacer comercio ambulatorio, se ha estado disuadiendo para que esas personas no estén en la vía pública, no estén en los espacios públicos. ¿Por qué? Porque el temor era justamente la proliferación de un contagio. Entonces, ¿en qué me diferencia esta situación del correlato de una protesta pública si igual yo voy a salir a la calle, me voy a conglomerar, ¿no? Y voy a exponer mi integridad, mi vida a un contagio, que es lo que realmente no se quiere, ¿no? Porque hemos visto, Oscar, en estos 2 días el enfrentamiento mutuo, ¿no? De ambas partes, tanto de la ciudadanía que está saliendo a las calles a protestar, como también de la fuerza policial que, como bien lo has descrito, está en algunos aspectos o en algunos momentos haciendo uso de uso desproporcionado de la fuerza, ¿no? Lo cual ya rompe un protocolo de intervención. Entonces, ¿cómo ajustar, Oscar, esto? Porque me temo mucho que se rompa aquí una interpretación, o sea, se diga, bien, ¿sabes qué? Entonces ya salieron a la calle, ya pueden protestar o pueden hacer todo lo que tú quieras, entonces si tú les permites a ellos, entonces a otro grupo de personas también los vas a tener que permitir. Entonces, ¿cómo engarzamos esto, Oscar? Porque la verdad es que esto también tiene que ver con un tema de salud y todos los medios de comunicación están advirtiendo eso a la ciudadanía. Guardar la distancia es imposible en estos momentos cuando salen a la calle a protestar. Ya hemos visto, no están guardando la distancia, el enfrentamiento se está dando muy de cerca con la policía y eso es realmente preocupante. Sí, varios aspectos igual a tener en cuenta, ¿no? En principio vivimos en un Estado constitucional de derecho donde los derechos fundamentales tienen una posición preferente, ¿correcto? Las medidas que limitan el ejercicio de derechos fundamentales tienen que perseguir fines que sean constitucional y convencionalmente legítimos. Bien, tienen que estar contempladas en leyes, tienen que ser necesarias, absolutamente necesarias, tienen que ser razonables. Entonces tiene que haber una base objetiva, una base científica que acredite para el supuesto que planteas que efectivamente, ¿no? El estar en un espacio público manteniendo distancia, ¿no? Claro, se pueden dar situaciones y se han dado efectivamente, bien lo señalas, ¿no? La represión por parte de la policía usando gases lacrimógenos, correcto, que eso puede decir, allí ya las personas, los manifestantes empiezan a correr y tal. Sobre eso incluso se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos en esta observación general, porque no es algo que pase solamente en el Perú, ¿correcto? Ahora, esto nos lleva justamente a los decretos supremos emitidos por parte del Ejecutivo que han limitado el ejercicio de derechos fundamentales. Aquí, lamentablemente, en el país nadie ha cuestionado su constitucionalidad. Yo lo he hecho, digamos, desde la academia, ¿no? Eventos académicos y tal, porque, claro, un decreto supremo que establece y que restringe derechos fundamentales, pero nadie analiza justamente
la constitucionalidad y convencionalidad de los mismos, ¿no? En el sentido de, ¿por qué prohibir reuniones de familiares si se pueden dar bajo determinadas circunstancias, bajo determinadas condiciones, ¿no? Limitar el número de personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, simplemente es un Estado, ¿no? Y aquí una crítica absolutamente severa, porque los índices y los resultados que tenemos sobre el manejo de la pandemia no le dan la razón al expresidente Vizcarra con respecto, ¿no?, al supuesto buen manejo y las medidas, ¿no?, que implementó. Bien, en otros países se ha determinado en base a un número determinado de personas, ¿no?, sin establecer prohibiciones simplemente a rajatabla. Entonces, lamentablemente nadie ha cuestionado, por ejemplo, ¿no?, la prohibición absoluta de poder sacar a pasear a mi perro en la noche, ¿no? Entonces, claro, la libertad de tránsito, ¿no? La libertad de tránsito, el establecimiento de toques de queda resultan absolutamente desproporcionados en atención a la salud pública. Y eso claramente, ¿no? El ex primer ministro lo que señalaba era que la intención no era la sanidad, no era la salud pública, era mantener, digamos, algunos estándares, algunos márgenes de seguridad ciudadana. Entonces, no era la finalidad, una finalidad de salud pública. Entonces, ahí hay varios aspectos, ¿no? Porque además, ¿qué medidas ha implementado el Estado, por ejemplo? ¿Qué medidas ha implementado el Estado para reducir las aglomeraciones en lo que respecta al sistema de transporte público? Donde estás en espacios absolutamente cerrados. En lo que respecta a mercados, digamos, ¿no? Son casos absolutamente contados con los dedos, las medidas que se han implementado. Esto no lo veo. Uno puede ir a la barra y ver. Claro, no, son incongruentes porque por un lado, ¿no?, el Estado dice, el gobierno dice, decreta estado de emergencia, prohibida las reuniones, yo lo entiendo así, restricción de reuniones, prohibición de reuniones sociales, familiares, amicales, etcétera. Bajo ese parámetro, entonces, si vemos a un grupo de personas que hacen un tipo de manifestación en la esquina de tu casa, en la calle, bajo cualquier tipo, entonces, ¿qué podemos pensar? Están infringiendo pues un estado de emergencia, porque viene una interpretación del Estado, ¿no?, diciendo no se puede hacer reuniones, no se puede hacer esto. Y luego ahora vemos una explosión, ¿no?, una explosión de ciudadanos que salen a las calles, ¿no?, a manifestar su derecho a la protesta, ¿no?, pero estamos en el contexto de un estado de emergencia, ¿no? Y ese es, como tú bien dices, el correlato de un derecho a la reunión. O sea, sinceramente, esto nos va a llevar a una instancia internacional, nos va a llevar de pronto a una sanción de parte de la comunidad internacional, pues, ¿no?, en cuanto a la interpretación y manejo de un estado de emergencia, Oscar. Entonces, ¿cómo articulamos esto? Sí, mira, justamente comentaba que a mí me parece, porque claro, uno puede encontrar, Corte Interamericana no ha desarrollado, ¿no?, el derecho a la protesta, ¿no? Hay una opinión consultiva que apenas lo ha contemplado, ¿no? A nivel internacional, desde hace varios años se viene discutiendo, ¿no?, la criminalización del derecho a la protesta, justamente, ¿no?, en países como Perú, donde se han producido decenas y decenas de muertos, ¿no?, en el marco de protestas sociales. O sea, represión por parte de la policía con armas de fuego. Hay casos absolutamente documentados y que ya están en el sistema interamericano, ¿no?, de represión de protestas de la policía, protestas universitarias con AKM, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la policía pueda utilizar AKM para reprimir una protesta? O el uso de perdigones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que pasa por, primero, ausencia normativa en lo que respecta el uso de la fuerza. Ahora, esto ha variado, porque ya desde el año 2015 nosotros tenemos todo un conjunto de normas. Claro, uno puede decir, teníamos las normas de soft law, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego, ¿no?, para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, normas de soft law de Naciones Unidas. Ahora, esas normas establecen principios de observancia obligatoria que fueron incorporados por la Corte Interamericana al momento de resolver, y como el propio Tribunal Constitucional ha establecido que las sentencias de la Corte Interamericana, la ratio decidendi, ¿no?, digamos, esa interpretación que realiza del contenido esencial de los derechos reconocidos en la Convención Americana y de las consecuentes obligaciones para los estados, forman parte del ordenamiento jurídico interno, aunque no hayan sido expedidas con respecto a Perú, ¿no? Digamos, esas normas de soft law
bien del sistema de Naciones Unidas, ya forman parte del ordenamiento jurídico interno peruano, ya formaban parte, pero no teníamos normas, no teníamos una norma específica, y la primera obligación que tienen los estados es adoptar disposiciones de derecho interno. Entonces, esto es un aspecto importante. Entonces, claro, por un lado tenemos, ¿no?, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, y tenemos consagrado el derecho a la reunión, consecuentemente, ¿no?, el derecho a la protesta. Y legislación, ¿no? Y Perú tiene varias sentencias condenatorias por la Corte Interamericana justamente por uso desproporcionado de la fuerza y uso letal. Pero más aún, el Código Penal contempla como eximente de responsabilidad penal el uso letal de la fuerza. El artículo 20, numeral 11 del Código Penal, bien, que establece justamente, ¿no?, la exención de responsabilidad penal para los agentes policiales que en uso de sus armas de reglamento, ¿no?, en determinadas circunstancias hagan uso de las mismas, ¿no?, y maten a una persona. Entonces, digamos, que nos ha generado determinados problemas, ¿no? Pero el año 2015 se emitió el decreto legislativo 1186, ¿no? Posteriormente se emitió el reglamento. El año 2018 se emitió el Manual de Derechos Humanos, bien, para aplicado a la función policial. Entonces, digamos, ya tenemos todo un conjunto de normas, bien, que además están adecuadas a los estándares internacionales, ¿no? Y más aún, porque el año pasado la propia Corte Suprema emitió el Acuerdo Plenario 5 del 2019. Justamente en ese acuerdo plenario estableció la doctrina legal aplicable sobre el uso correcto de este eximente de responsabilidad penal. Entonces, lo que queda, ¿no?, es capacitar a los agentes estatales en lo que respecta al uso proporcionado de la fuerza, en cuanto a los principios, ¿no? El principio de excepcionalidad del uso de la fuerza, el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad, ¿no? El principio de precaución, además, el principio de distinción, porque el derecho a la reunión, en su manifestación de derecho a la protesta, no protege a quien protesta violentamente. Y por ende se tiene que distinguir, y quien actúe violentamente tiene que sufrir las consecuencias que el ordenamiento jurídico contempla, ya sea si vulnera la integridad personal, la vida de un efectivo policial, o un bien público o privado, ¿no? Un bien público o privado. Entonces, esas consecuencias están. Entonces, eso es lo que se tiene que reprimir, pero no se puede en base a algunos desadaptados que puedan, digamos, extralimitarse y por ende cometer ilícitos penales, ¿no?, reprimir y restringir de una forma desproporcionada, ¿no?, la protesta. Eso es algo que no se puede hacer. Entonces, digamos, yo creo que es tremendamente importante, porque además no solamente los órganos del sistema interamericano han establecido la obligación que tiene el Estado en capacitar a los agentes estatales en uso de la fuerza, la propia Corte Suprema lo ha establecido. Hay que incidir en la capacitación. Entonces, se han fijado algunos estándares, porque eso es lo rico, además de las observaciones generales de los órganos de tratados del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, la observación general 37 es absolutamente detallista en lo que respecta a diversas situaciones. Entonces, los mecanismos de diálogo que son indispensables cuando se va a llevar a cabo una protesta, ¿no? Entonces, claro, digamos, ¿quién está a cargo? El que pueda haber esta diferenciación, una suerte, digamos, de cadena de mando, que los efectivos policiales que puedan concurrir para asegurar que se mantenga el orden durante el desarrollo de una protesta que es absolutamente legítima, ¿no? Digamos, estén reconocidos, y que puedan haber estos mecanismos, y que pueda advertirse si se van a usar, por ejemplo, ¿no?, bombas lacrimógenas y tal. Y claro, el uso de las armas, en principio, no solamente puede ser empleado en situaciones absolutamente objetivas y razonables donde esté en peligro la vida, la integridad personal de un efectivo policial o de alguna otra de población civil, pero en principio no está vedado, ¿no? Está vedado. Nos preguntamos si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Hasta porque eso ha sido en septiembre, estas observaciones todavía están en vigencia, la exministra se pudo haber de alguna manera informado, ¿no?, a órganos
del Estado para que puedan justamente implementar, conocer estos estándares. Lo que fallamos como Estado, Oscar, y tú tienes una experiencia enorme en el tema de Estado, lo que fallamos es justamente eso, no socializamos, ¿no?, los estándares internacionales. No se articula. No se articula. Entonces, para eso está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Me pregunto si esos estándares internacionales lo conoce la policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, ¿no?, el Poder Judicial, porque si lo conociera, de pronto creo que otro sería el panorama que estamos viviendo. Claro. A mí, sinceramente, me preocupa que cuando entramos a un estado de emergencia que es natural en nuestro país, porque hay que decirlo, es natural, no nos asombra estar en un estado de emergencia, vivimos así ya muchos años en diferentes zonas, pero me preocupa porque un estado de emergencia es parte de un régimen de excepción. Hay una restricción de derechos y se dijo con claridad, Oscar, que es el derecho a la reunión, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito cuando se inició la cuarentena. Entonces, por ejemplo, si bajo este contexto otro grupo de personas que no es protesta pública, Oscar, sino que salen a la calle a tocar, ¿no?, a generar su actividad informal, ¿no es cierto?, o sale otro grupo de personas de repente a congregarse en otras vías públicas, el comercio ambulatorio que también está ahí, en el transporte público, entonces eso también es una manifestación del derecho a la reunión. Entonces, estamos incumpliendo por un lado las normas de un estado de emergencia y por otro lado no estamos interpretando bien o el Estado no está teniendo una línea de interpretación respecto a qué aspectos o qué tipo de manifestación del derecho de reunión van a quedar estrictamente limitadas por estas razones de sanidad y qué sé yo. Esta manifestación de protesta pública también está de alguna manera colisionando, ¿no te parece, Oscar? Está colisionando con el tema de salud, ¿no? Porque acá ya vamos a entrar también a un rebrote. Es fijo que podamos entrar a un rebrote de COVID-19 porque hemos visto que no se guardan las distancias, que no se usa la mascarilla correctamente, en el enfrentamiento con la policía ha sido directo, físico, se han tocado, ¿no? Entonces, eso también preocupa desde una perspectiva de salud. Eso por un lado, y dos, Oscar, ahora que se está conformando un nuevo gabinete en nuestro país, ¿qué debe hacer, en tu opinión, este gabinete, ¿no?, o el premier ya designado, que es el doctor Flores Arauz, para que pueda, ¿no?, traer esta tranquilidad, para poder sosegar, ¿no?, a esta parte de la ciudadanía que ha salido a las calles a protestar por una decisión política? Sí, varios aspectos en lo que respecta a tu pregunta. A ver, yo creo que lo primero es que el propio Estado tiene que ir analizando, es decir, las restricciones a derechos fundamentales no pueden ser permanentes, ¿no? Y aquí hay un tema, se emitieron los decretos, ¿no? Y esto continúa y ya simplemente ahora mismo no hay una justificación objetiva. Así es, no hay una justificación objetiva, pero es que mira cuántos años lleva, ¿no?, la zona del BRAE, la restricción de derechos, ¿no? Entonces, digamos, es la excepcionalidad en lo que respecta a los regímenes de excepción, que es algo que tampoco el Estado no toma la menor preocupación, no lo toma en cuenta, ¿no? Y yo no sé. Así es, yo no sé si el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Porque la Corte Interamericana hace poco tiempo emitió un cuadernillo justamente de jurisprudencia en lo que respecta a los estándares en los regímenes de excepción, ¿no? Entonces, claro, uno puede encontrar además, ¿no? Vemos en España las restricciones a derechos conllevaban justamente que vaya, ¿no?, el presidente al Congreso de los Diputados a fundamentar y a justificar, ¿no?, por qué de esas restricciones, ¿no? Aquí simplemente no estamos acostumbrados y es eso, y prácticamente nadie los cuestiona, ¿no? En fin, somos pocos los que cumplimos y además quedamos lamentablemente a expensas del criterio, que muchas veces es equivocado, de los efectivos no policiales que
pueden detenernos, ¿no? Si salimos a pasear al perro, ¿no? O por cualquier situación, ¿no? Y vamos, y hay casos que ya están totalmente documentados, ¿no? Entonces, hay un serio problema, Entonces, aquí, justamente en términos de constitucionalidad y convencionalidad de lo que respecta a las restricciones al derecho a la libertad de reunión, y tú has puesto diversas situaciones, y claro, una de ellas es justamente el tema de la libertad de reunión y su correlato del derecho a la protesta, ¿no? Nuevamente, ¿no? Lo que yo creo que tendría que establecerse son canales de diálogo, ¿bien? Son canales de diálogo, es decir, ¿no? Tratar de identificar, sin que eso implique una intromisión en el derecho a la intimidad y tal, digamos, algunos representantes de los distintos colectivos que quieren hacer ejercicio de este derecho, ¿no? Sin que eso sea una imposición ni nada, porque es que además, como estándar internacional, se ha establecido que no puede de ninguna forma estar supeditada el derecho a la protesta, estar supeditado de autorizaciones por parte de los estados, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, además, cómo se interpreta la Constitución, ¿no? Con esa comunicación que se da a la autoridad. Viene por parte de, por ejemplo, si esta protesta pública la está, entre comillas, iniciando un líder político, porque esa es otra cosa. Una cosa es la protesta pública y otra cosa es que un líder político incite a la violencia en esta protesta pública. Pero claro, hay que diferenciar, ¿no? Habrá que diferenciar, porque hoy día en medios de comunicación, ¿no? Justamente un congresista señalaba que iba a adoptar acciones judiciales con respecto a un candidato a la presidencia, ¿no? Primero tendría que toda persona tiene derecho a denunciar. El tema es cómo puede demostrar, ¿no? Entonces, digamos, una cosa es protestar, lo cual las personas quienes protestan están haciendo ejercicio de un derecho fundamental, y otra cosa distinta es protestar violentamente, que ahí estamos ante la comisión de delitos o faltas, ¿no? Dependiendo de la situación, que es un tema absolutamente excepcional, y ahí sobre esas personas debe caer todo el peso de la ley y el Ministerio Público llevar a cabo investigaciones. Lo que yo creo que acá tiene que hacer el Estado es articular, ¿no? En el Ministerio Público hay fiscalías de prevención del delito. Yo creo que los fiscales de prevención del delito tendrían que tener presencia, ¿no? En los lugares donde se van a llevar a cabo estas protestas, para que puedan además, ¿no? Buenas prácticas que se vienen dando por parte de efectivos policiales también, y hay algunas muy malas, es por ejemplo el uso, ¿no? de cámaras, ¿no? Y que puedan cámaras para poder filmar, ¿no? Pero digamos, un poco para poder, ante cualquier situación que pueda, ¿no? Conllevar, por ejemplo, a, ¿no? Tal efectivo policial, ¿no? Actuó de forma desproporcionada, ¿no? Me golpeó, ¿no? De la nada, yo solamente estaba... O sea, todas esas situaciones, digamos, pueden ser aclaradas por eso, ¿no? Respetando el derecho a la integridad, porque una persona puede protestar inclusive cubierta la cara, el rostro, y eso no implica, mientras la persona no esté cometiendo delito, la persona tiene derecho fundamental a protestar. Entonces, digamos, ¿no? La idea está en poder compatibilizar, y si se establecieran los dos mecanismos de diálogo y algunos planes, ¿no? Lo que ha establecido el Comité de Derechos Humanos, ¿no? Y recordemos, Perú es Estado parte, ¿no? Es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y además ha reconocido la competencia del Comité para la tramitación de comunicaciones individuales, con lo cual, ¿no? Esos estándares forman parte del ordenamiento jurídico interno, por lo tanto tienen que ser aplicados, ¿no? Tienen que ser aplicados, y ha establecido la necesidad de poder entablar mecanismos de diálogo que permitan justamente, ¿no? Hacer ante determinadas situaciones, por ejemplo, poder advertir, ¿no? A los manifestantes, ¿no? Que si las acciones devienen en violentas se va a hacer uso, por ejemplo, lo que sería, ¿no? El agua o gases lacrimógenos, que en principio tendrían que ser además absolutamente excepcionales, ¿no? Pero la distinción, ¿no? Es importante. Entonces, digamos, acá tiene que haber articulación por parte de todas las entidades públicas, ¿no? Tanto las fuerzas del orden, y tener planes de contingencia, planes operativos, ¿no? Cómo va a estar el despliegue, que los policías establece además, ¿no? La Observación General 37, que los efectivos policiales que tengan presencia, ¿no? En los lugares de protesta tienen que haber tenido capacitación, ¿no? Justamente sobre el uso de la fuerza, ¿no? Sobre el uso de la fuerza. Entonces, digamos, ¿no? Esto es importantísimo que se tome en cuenta, porque el uso de la fuerza no es una carta blanca de la policía para utilizar, ¿no? Balas, para utilizar gases lacrimógenos, ¿no? Que es justamente lo que puede conllevar a caldear los ánimos, ¿no? Y a establecer esos brotes de violencia, porque las primeras horas
se veía que la protesta era absolutamente pacífica. Entonces, otro aspecto que debe tener en consideración también son los lugares, plazas públicas, ¿no? Entonces, los lugares donde se quiere restringir tienen que ser absolutamente excepcionales y además en base a razones objetivas y razonables por las cuales no se permita manifestar en determinados lugares, ¿no? El tema pasa por compatibilizar y poder establecer, ¿no?, un mayor nivel de articulación que permita, ¿no?, tanto al Ministerio Público, ¿no?, pero también a la Policía Nacional, poder tener que haya presencia, además del propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Ellos tienen además defensores de víctimas que podrían, ¿no?, establecer abogados, por ejemplo, de oficio, defensores públicos, ¿no?, en el caso se produzcan estas detenciones, porque estamos y se están denunciando, además, y esto va a ser puesto en conocimiento de los diferentes procedimientos, ¿no?, especiales del Consejo de Derechos Humanos, ¿no?, detenciones arbitrarias, ¿no?, presuntas detenciones. Entonces, todo esto se necesita una articulación por parte del Estado, ¿no?, y que permita primero responder razonablemente y poder garantizar el ejercicio del derecho, porque estamos ante un derecho que si bien es individual, pero de ejercicio colectivo, ¿no? Y esto, ¿no?, es importante en toda sociedad democrática, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo, sí. Y mira, Oscar, que en el caso, en los meses anteriores, o sea, casi de inicio de cuarentena, tú recordarás que salió un grupo de enfermeras, ¿no? De enfermeras y médicos salieron a las calles cuando ya se había dado el estado de emergencia. La preocupación, ahí también hubo un problema de interpretación, ¿no? Y recuerdo perfectamente que le dijo que ese tipo de manifestaciones no estaban permitidas, ¿no? O sea, las enfermeras salieron, los médicos salieron por falta de equipos de protección, ¿no?, de mascarillas, que no nos atienden, salieron y protestaron, fueron acá. También salieron algunos sindicatos, recordarás, porque también protestaban que no se les inyectaba un presupuesto, ¿no?, para poder ver el tema, por ejemplo, del transporte, ¿no? Entonces, y también se dijo, digamos, se contradijo ese tema, se repelió ese tema, ¿no?, y dijo que esto estábamos en un estado de emergencia, eso está prohibido, que el tema de manifestación pública, ¿no?, vayan a sus casas, le vamos a entregar, perfecto. No duró un día no duró creo que ni un día, solamente duraron horas esas protestas porque los mandaron a sus casas, ¿no?, por el tema del estado de emergencia, porque estábamos con todo el tema de salud. Y ahora tenemos también un estado de emergencia, pero tenemos un contexto diferente, una reacción a una decisión que ha emitido el Parlamento, ¿no? Y aquí ya para ir cerrando la entrevista con dos preguntas finales, Oscar, aquí por ejemplo, protesta pública, por un lado, como ejercicio legal de una persona, como el derecho y el ejercicio legal que tiene cada persona para hacerlo, frente al respeto que también debemos tener, ¿no?, frente a una decisión que emana de un órgano del Estado, de un poder del Estado, que se ha dado dentro de un marco constitucional, porque no se ha hablado bueno, algunos dicen que es un acto inconstitucional, hablan de golpe de Estado, pero en realidad esto es una decisión política, es un proceso que ya se está convirtiendo en irreversible, ya se vacó al presidente de la República, además el presidente de la República lo ha legitimado esta decisión porque ha aceptado la decisión y se ha ido a su casa, ¿no? Entonces, ya tenemos acá protesta pública por un lado versus a cómo, si nuestro deber como ciudadanía es respetar esa decisión, ¿no?, que emana de la Defensoría lo acaba de decir, aunque tardíamente, pero lo acaba de señalar, ¿no? Todos los órganos del Estado, los poderes, tenemos que respetar el proceso de sucesión presidencial. ¿Cuál es tu opinión, Oscar, respecto a estos parámetros? Ok, a ver, varios aspectos, ¿no? Yo creo que se trabajó al inicio de la pandemia con
bastante miedo, ¿no? Un poco un poco por la coyuntura, el desconocimiento, todos los países estaban en restricciones, ¿no? De cuarentena y cual, con lo cual el contexto totalmente distinto, ¿no? Perú ha sido probablemente el país más azotado, ¿no? Por la pandemia, más de 70.000 muertos, ¿no? Digamos, somos número 1 en número de muertes por millón de habitantes, con lo cual, ¿no? Digamos, estamos en un contexto distinto ahora, bien, hemos pasado de un contexto de restricciones absolutas ahora, al menos durante el día, libertades absolutamente hasta desproporcionadas, porque ahora hay gente que camina sin mascarilla y tal, y el Estado no hace absolutamente nada, ni dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, digamos, el contexto es distinto, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Todo ya lo he señalado en lo que respecta a la constitucionalidad que tienen que tener las medidas restrictivas, ¿no? Incluso en los regímenes de excepción, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la decisión del legislativo, definitivamente, ¿no? Definitivamente el legislativo tiene la potestad, de acuerdo a la Constitución, ¿no? De vacar al presidente, ¿no? Pero, digamos, yo creo que siempre se tiene que distinguir entre constitucionalidad de forma y constitucionalidad, es decir, hay actos que de forma pueden no ser cuestionables, pero en el fondo definitivamente sí, ¿no? Entonces, acá hay varios aspectos, ¿no? Varios aspectos que creo que son importantes, ¿no? Tener en cuenta. Lo primero es que nuestra propia Constitución establece, ¿no? La forma de Estado, que es la forma de Estado constitucional de derecho, ¿no? En el artículo 43, ¿no? Y el propio 3 ha señalado que el artículo 3 también por esta posibilidad de cláusula abierta y de consagrar nuevos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, es lo primero. Entonces, claro, dentro de la forma de Estado, el principio de separación de poderes es tremendamente importante, ¿bien? Ahora, aspectos a tener en cuenta, ¿no? La existencia de una demanda, ¿no? En el Tribunal Constitucional, donde todavía no está resuelta, ¿no? Entonces, digamos que ya venía de, ¿no? Un intento de vacancia, ¿no? Anterior, ¿correcto? Simplemente en temas jurídicos, porque uno podría decir, en términos además de oportunidad, ¿no? La medida, ya vemos las consecuencias económicas que esto está trayendo y tal, ¿no? El tema de, ahora mismo, las dificultades que hay para nombrar ministros, ¿no? Entonces, ese periodo que van a tener, ¿no? Quien trabaja en el Estado, ha trabajado en el Estado lo sabe, de adecuación y tal, y nombrar funcionarios de confianza, es tremendamente complicado y son meses perdidos cuando ya estamos en el marco de la... Entonces, esos criterios de oportunidad, en verdad, no totalmente no inapropiados para que se haya llevado a cabo este proceso, ¿no? Pero es que además, ¿no? Teniendo en cuenta el principio de separación de poderes, ¿no? Ahí hay un aspecto, ¿no? Luego, la existencia de la demanda ante el Tribunal Constitucional que todavía no ha sido resuelta, ¿sí? Y es muy importante además tener en cuenta que la propia Constitución no establece cuáles son los supuestos de incapacidad moral permanente. Entonces, ya hay sentencias del Tribunal Constitucional que habían consagrado la obligación del Congreso de la República de poder establecer y desarrollar, ¿no? Esas normas. Por un aspecto, el principio de taxatividad. Y luego es que todo proceso o procedimiento tiene que ser respetuoso de las garantías judiciales, ¿no? Le hace debido proceso. Entonces, el proceso para destitución del más alto funcionario del Estado tiene que ser absolutamente respetuoso de las garantías judiciales. Y no basta aquí con que se le haya permitido hacer uso de la palabra, ¿no? Y tal. ¿Dónde queda el principio de taxatividad? ¿Dónde queda el principio de legalidad? Es decir, en verdad, si Vizcarra quisiese cuestionar esto, tiene la posibilidad, hubiera tenido la posibilidad, ya digamos, él ha aceptado este acto, ¿no? Por eso, ya lo aceptó, ya lo legitimó. Ir en medidas cautelares a la Comisión Interamericana por vulneración a los derechos políticos, ¿no? Porque el artículo 23 de la Convención no solamente protege el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, protege el derecho de permanencia, ¿no? En el cargo. Entonces, esos procedimientos de destitución express, ¿no? Para nada, ¿no? Y el que se tenga una mayoría cualificada, el que se cumpla con los aspectos de forma, no legitima el acto, ¿no? Y eso es algo tremendamente importante, ¿no? Que debería tenerse en cuenta, ¿no? El comunicado que acaba de emitir la Comisión Interamericana, ¿no? Un poco va en la línea de este aspecto, ¿eh? Va en la línea de este aspecto. Ya hay jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Y es más, una última, hace poco emitió la sentencia, ¿no? Del caso Petro versus Colombia, ¿no? Justamente sobre derechos políticos, ¿no? Entonces, estos procesos de destitución, ¿no? Estos procesos de destitución, sobre todo tratándose de altas autoridades del Estado, tienen que ser escrupulosamente respetuosos de todas las garantías judiciales. Y aquí, lamentablemente, hay un problema.
Oscar, lo mismo podría haberse reflexionado en el tema de la disolución del Congreso, ¿no? Con el tema de la denegación fáctica, que no es un supuesto de las que nos habla la Constitución, pero ya el Tribunal Constitucional lo constitucionalizó, ahí sí lo constitucionalizó tremendamente, y quedó abierta siempre la discusión jurídica si estábamos o no de acuerdo con este acto del presidente, ¿no? Porque es una atribución del presidente, ahí juega el tema del contrapeso de poderes, y ahora le toca al Parlamento vacar al presidente. Tú lo has dicho, es un tema de forma que no aparentemente... De fondo, es un tema de fondo. De forma es incuestionable. Ellos tenían la posibilidad. Yo totalmente de acuerdo, incuestionable en temas de formas, porque incluso hay un aspecto muy importante, que esta vacancia se ha dado con una mayoría calificada, ¿no? 105 votos, que es... corresponde a la propuesta inicial que la doctora Ledesma del Tribunal Constitucional quería plantear, recordarás tú, cuando se interpuso la demanda de competencial, ¿no? Que un presidente, la más alta magistratura del país, no debería ser vacado con 87 votos, sino con 105 votos. Ahí está. Le dieron por ya se había establecido desde el 2003, además, esa mayoría no cualificada y tal, ¿no? Ya se había establecido. Así es, y el Parlamento formalmente le da la respuesta, entonces formalmente no lo pueden cuestionar al Parlamento, pero de fondo sí queda abierta una discusión, no abierta, la discusión jurídica y constitucional. Lo que resuelve el tribunal no va a revertir este proceso. Sí, ya es muy complicado, no más aún cuando Vizcarra aceptó, consintió, no interpuso ninguna, como tú dices, pudo haber interpuesto una medida cautelar. Medidas cautelares ante la comisión, y es muy probable que se las hubiesen dado, bien planteadas, ¿no? Ya existen precedentes y tal, y dada la importancia, es muy probable que se las hubiesen dado, ¿no? Lo único que esperaríamos es, ¿no? Ante, digamos, más allá de un eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que pueda, ¿no? Ojalá, no abdicar en su función de supremo intérprete de la Constitución, establecer parámetros absolutamente claros, ¿no? Para el fortalecimiento de nuestra propia democracia, ¿no? Y que los actos, ¿no? Y que los actos del Ejecutivo, ¿no? En verdad trata de legitimarse a través de sus acciones, ¿no? Y no se destruya lo poco que se ha avanzado, ¿no? En estos 20 años de democracia que hemos tenido, ¿no? Por lo pronto ahorita, ojalá, lo que tiene que hacer de repente el Premier de esto, que tiene recién horas en el cargo, recién acaba de juramentar, lo que tendría que hacer de repente el Premier en estos momentos, junto con su gabinete, es entablar en estos momentos el diálogo con quienes lideran estas protestas públicas, ¿no? Para poder, no sé si es correcto lo que estamos planteando, pero para poder ya hacer cesar este tipo de confrontaciones, porque lo que queremos realmente es que el país se enrumbe, ¿no? Queremos que se enrumbe ya a un ciclo de tranquilidad, de garantizar la transparencia y la legalidad de las elecciones, porque tenemos que elegir nuevas autoridades. Y eso es un aspecto que también tenemos que cautelar, pero ya se ha dicho, ya se ha confirmado y reafirmado que eso no va a variar, ¿no es cierto? Pero acá lo que urge es también sanear esta comunicación con esta parte de la ciudadanía que está saliendo a protestar, no a la calle. Me refiero a quienes hacen una protesta pública pacífica, ejerciendo ese derecho de una manera correspondiente, pero no con aquellos que se filtran, ¿no? Y que empiezan a aprovechar de esta protesta a convertirlo en actos de absolutamente condenable, y en principio existen los mecanismos ¿no? Justamente el mecanismo del Estado para llevar a esas personas a la justicia, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar, por esta entrevista. Ha sido realmente enriquecedora. Hemos conversado muchos aspectos del derecho a la reunión, el contexto anterior, el contexto que se vive. Bueno, esperemos que realmente pues las autoridades apliquen estos estándares internacionales. Nosotros como plataformas vamos a socializar de inmediato ello, porque si no lo hacen los órganos del Estado, nosotros nos corresponde realmente socializarlo, porque no hay esta articulación. Y una vez más, esa es la falla del Estado, de todo el aparato estatal. No se articula, no hay un lenguaje comunicacional entre todos los órganos. Incluso tenemos un Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia que representa, están representados la mayoría
de los órganos del Estado. Tienen reuniones periódicas. Y reuniones, no se entiende cómo no se articula, ¿no?, esos estándares hacia la policía, hacia la fiscalía, que ahorita acaba de emitir un comunicado a la fiscal de la Nación pidiéndole a sus fiscales, no superiores, penales, familia, prevención del delito, que garanticen la legalidad del derecho, ¿no?, de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Oscar, por esta entrevista. Será hasta otra oportunidad. Gracias por la invitación. Nosotros despedimos el programa, ¿no?, hasta el día miércoles de la próxima semana. Muchísimas gracias.